Menudo dolor de cabeza que está teniendo la industria de la automoción como consecuencia de la falta de componentes electrónicos tan básicos como los microchips. Como no los hay, las compañías tienen que paralizar, y también aquí en Ourense se están viendo algunos reflejos de esos problemas. Hablamos de las auxiliares de la automoción y también a partir de ahí montamos una especie de análisis y argumentario para explicar bien en el contexto en el que estamos. La crisis de los microchips ha dado una vuelta de tuerca más a la industria del automóvil, provocando un efecto de contagio sobre una de las industrias de componentes que ya afecta de lleno a Ourense. PSA Vigo, ahora Stellantis, es el principal destino de las piezas que se elaboran en las fábricas ourensanas y muchas de ellas han tenido que parar su producción. La sombra de expedientes de regulación de empleo sobrevuela de nuevo. En las cuentas claras les ofrecemos ahora un análisis de por qué se produce la falta de microchips, elementos fundamentales para la electrónica de los automóviles, aunque también de otros equipamientos. Es el análisis de Raúl González. Hola a todos, estos días verán ustedes por la prensa que una vez más la industria europea cojea. Antes, durante la pandemia, cojeó en productos tan básicos como que no teníamos acceso a mascarilla porque no había industrias europeas que pudiesen fabricarlo, y ahora estamos cojeando en algo muy sencillo, que es un chip, que es algo minúsculo, que está haciendo tambalear nuestra industria de automoción, pero también está haciendo tambalear otras muchas industrias que dependen de él, como puede ser la industria de la electromedicina, algo que ahora mismo necesitamos de una manera muy abundante, o como puede ser de la industria de fabricación naval o aeronáutica, que también tiene presencia en Galicia. El sector del chip es un sector donde Europa era líder hace 20 años y nos dejamos llevar. Ahora mismo ese liderazgo está en Corea del Sur. El 60% de los microchips que se fabrican en el mundo lo hacen dos empresas de Corea del Sur. Una es muy poco conocida, se llama MSMC, y la otra es Samsung, esa es bastante más conocida. Pero piensen por un momento, el microchip es lo que mueve nuestra vida diaria, porque la necesitamos para un coche, pero también lo necesitamos para una lavadora, lo necesitamos para la cámara que estamos usando para grabar esto, lo necesitamos algo tan sencillo incluso para un reloj, es decir, tenemos una completa dependencia de la electrónica en nuestra vida diaria. Y hemos descubierto, una vez más, que la famosa industria europea y la gran innovación europea en este campo cojea de una manera completa, tan completa como que no existe ninguna fábrica de chip en Europa. Las industrias de fabricación de microchips europeas lo que hacen es diseñar, y lo que hacen es tener acuerdos con estas empresas coreanas, que son las que realmente son capaces de producir a un precio, digamos, asequible para todos este producto, y que además tienen el conocimiento humano para realizarlo, que este es el gran juego de la industria del microchip. No solo hay que tener dinero, sino también conocimientos. Les voy a poner un ejemplo. Estados Unidos hace poco llegó a un acuerdo con una de estas empresas coreanas y ha decidido invertir 12.000 millones en una fábrica en Arizona con esta empresa de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque la empresa de Corea del Sur sabe cómo se fabrica y tiene la mano de obra cualificada para hacerlo, algo que el resto del mundo no tiene. Sí, es decir, Europa en este tema del chip se ha encontrado una vez más entre la guerra entre Estados Unidos y China, esta gran guerra comercial, y el ejemplo ha sido lo que acabamos de contar, es decir, Estados Unidos empezó la guerra con China cuando ya se había asegurado que tenía microchip en su territorio con la fábrica de Corea del Sur. Antes no, porque China no deja de ser la gran fábrica del mundo en electrónica convencional o en electrónica, digamos, de alto consumo, pero son los que fabrican prácticamente todo, son los que ensamblan, mejor dicho, prácticamente todo en el mundo. Entonces lo que nos estamos encontrando es una guerra, ahora mismo no es una guerra de armas, es una guerra económica y tecnológica, donde Europa siempre, de momento, parece que tiene muchas de perder, porque no tenemos casi ningún recurso natural, pero al mismo tiempo, aunque hemos invertido grandes cantidades de dinero en formación, conocimientos y +D, cojeamos en algo tan básico como fabricar chip. Hay un problema, en Europa realmente sí que ha apostado mucho por el I+D, está poniendo grandes cantidades de dinero. ¿Cuál es el problema? Que si tú eres un investigador, no es lo mismo trabajar con una empresa americana que está fabricando chips todos los días que fabricar en un laboratorio de una forma aislada sin que haya una industria en la que puedas ver esa patente trabajando al día siguiente. Y ahí es donde Europa ha fallado y donde ahora mismo pues intentamos hacer un poco pues, la enmienda de esos problemas con la mentalidad de crear un tejido industrial vinculado a esa electrónica. ¿Qué ocurre? Que la propia Europa reconoce que esto es un proyecto a largo plazo. No es fácil formar a la gente, no es fácil aprender, y estamos hablando de industrias, como hemos hablado, de inversiones en una planta de 12.000 millones, es mucho dinero, mucho capital que no puede llegar de la noche a la mañana.
Con lo cual yo creo que el problema no es solo en la pérdida de capital, de ese capital humano que se ha ido a Estados Unidos o se está yendo cada vez más a China, a Asia, con reclutamientos de contratos de, digamos, de futbolistas estrella para científicos, sino que además no hay un tejido con el que trabajar y con el que poder interactuar para desarrollar, digamos, esa patente del siglo XXI. Estamos hablando de un mercado internacional, estamos hablando de un mercado de grandes desarrollos tecnológicos, pero todo este mercado parte de un punto de partida, el recurso natural. Una vez más, se necesita, en este caso, minería, una minería muy específica, muy concreta, que hay en muy pocos países del mundo y muy pocos complejos mineros para poder desarrollar esta industria. Curiosamente, la única mina que podemos tener de tierras raras en Europa está aquí cerca, está en Viana do Bolo. Es una planta que está produciendo ahora mismo ya minería, está produciendo mina, está produciendo un mineral muy concreto que es el coltán, que se está ahora mismo enviando mayoritariamente a la producción china, a la industria china, pero que podía ser una oportunidad para dar el salto a que Ourense también contase, o Galicia también contase, con un núcleo o una estructura electrónica para fabricar y producir dentro de este gran mundo de millones y millones de euros que es el mercado de la electrónica. Y si se recupera la movilidad, ¿cómo se nota, por ejemplo, en la demanda de servicios públicos como los taxis? Vamos a saberlo. La movilidad ha permitido la recuperación del ritmo de trabajo de algunos sectores, caso del taxi. Como dice el presidente del colectivo, Francisco Javier Álvarez, a nada que se permita la movilidad, el sector le irá mucho mejor. Nos nada que abren un pouco isto que me comentas da hostelería ou desconfinan os cierres perimetrales dos ayuntamientos, xa o notamos. Entonces, claro, nos todo o que abran, pois, de feito, bueno, vese agora, sobre todo as tardes, agora como estades vendo agora, pois están as paradas completas. Eu veño da zona da residencia e está igual que esta. Pero, bueno, as mañás ou as estacións estaban prácticamente con un mínimo de servicios e agora pois, xa se nota algo de ambiente e, bueno, esperemos que non haxa unha cuarta ola para que isto podan seguir desconfinando un pouco máis. También es un gremio que vive del turismo, aunque en el caso de Ourense, solo de forma parcial. Nos o que sí que notamos, sobre todo nas estacións, de feito ahora, desde que xuntaron as dúas estacións, pois sí que se nota máis flujo de usuarios do taxi, porque incluso agora está de autobús, ya de autobús urbano, ya de taxis enfrente unha da outra, e todos os clientes dos autobuses, dos viaxeiros, salen e pasan por diante dos taxis, e teñen o taxi ya parada de bus. E sí que se nota, pois a xente viaxa, vai andar familias, como non podían salir, pois non salían da ciudad nin do concello, nin viña nadie. A Semana Santa para nós, para aquí xente, pois supoño que non vai vir moita, pero sí, o principio para marcharse e despois xa para volver, pois habrá uns días algo millores. Ourense nunca foi unha Semana Santa nunca foi unha semana atractiva para o turismo, pero bueno, temos outras cousas. Francisco Javier Álvarez es optimista en cuanto a la evolución de los meses venideros, sobre todo en cuanto se generalice la vacuna. Que comentan, os clientes incluso comentan que se vacune canto antes, que hoxe é o necesario para todo o mundo. Como din o resto do mundo, pois o que sale no periódico, que están vacunando, teñen a mitad da población vacunada e aquí hai unha cada 10 personas en Europa. Entonces eu creo que é o máis importante que pode ser para toda España, que é onde vivimos. Nos quedamos ahora con la sección Otras noticias de la semana. El Grupo Adolfo Domínguez ha anunciado este jueves el inicio de negociaciones con los representantes sindicales para poner en marcha un expediente de regulación de empleo por causas económicas, organizativas y productivas que afectará a unos 300 trabajadores en España, el 30% de su plantilla, con un impacto homogéneo en su sede central y en la red comercial. Según comunicó la empresa textil a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la reestructuración de su personal incluye un plan para volver a la rentabilidad, así como un proyecto para adaptarse a la nueva realidad digital del retail. El grupo ha asegurado que este recorte de empleo será debidamente comunicado a los trabajadores que se vean afectados y a sus representantes, y se acometerá de forma responsable, ordenada y consensuada. El grupo cuenta actualmente con 348 puntos de venta en 18 países. Su facturación en el último ejercicio económico fue de 115 millones de euros. La compañía ha asegurado que mantendrá su red de tiendas en España y pondrá en marcha medidas específicas para su optimización y conexión con el mundo digital.
Firmamos el punto y seguido al programa de esta semana. Les agradecemos su atención. A la vuelta de 7 días volvemos en una nueva edición de Las Cuentas Claras. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.